ante el fracaso que muchas veces todos experimentamos diversas reacciones: lloro, decepción, tristeza. Quizás algunos no quieren volver a empezar, pero otros se esfuerzan y vuelven a intentarlo y alcanzan grandes conquistas. Un día Moisés falló y por mucho tiempo se aisló, pero Dios lo llamó y lo puso poderosamente. Él puede restaurar todas las cosas. Acercarnos a su presencia y sigamos su dirección, pues Él nos llevará a un mejor destino. Estamos en su programa Uno Más Entre las Llamas. Es una bendición poder que ustedes estén escuchando esta poderosa radio. El día de hoy tocaremos un versículo muy importante en la Biblia. No dan nombre, no hablan más de ella. Solo dicen una mujer que tuvo un flujo de sangre. Ella enfrentó un problema que no tiene solución natural. Y eso lo encontramos en Marcos 5, 24 al 26. Las crisis son diversas. En estos casos era una enfermedad grave y sin cura terrenal. La Biblia nos dice que esa mujer enferma hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Consultó muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y antes le iba peor. Esta enfermedad era tal vez una metrorragia crónica porque padecía más de una década y era continua. En cuanto al estado de salud de su cuerpo, una continua hemorragia sin duda le llevaría a una gran debilidad, seguramente anemias agudas. Me la imagino con un rostro pálido y con un estado de ánimo decaído frente a un gran problema sin solución. Ella seguramente vivía una angustia en silencio ante el peso de la ley a cuestas sobre su espalda, pues la ley le hacía impura y por todo quedaba excluida de la mayor parte de las relaciones entre la sociedad judía. Recordemos en Levítico 15 del 25 al 27. Seguramente era rechazada y señalada, pues su condición hacía pensar a muchos que estaba bajo el juicio de Dios por su pecado. Seguramente ella estaba divorciada, pues la ley le permitía a su marido dejarla. El corazón estaba bajo un altísimo nivel de estrés y de dolor. El texto bíblico nos narra que había sufrido mucho y que había ido a muchos médicos durante 12 años. Hay situaciones críticas que son breves, otras no son tan difíciles. En otros momentos tenemos personas que nos ayudan a superarla, pero hay algunas dificultades que son extremadamente dolorosas y extremas y las debemos de superar solas o solos. ¿Por qué pasa esto? Más bien debe decir, ¿para qué pasa esto? No conozco qué proceso estás pasando, pero tú no tienes que decir por qué, sino para qué pasa esto. Dios nos enseña en estos tiempos algunas cosas como confiar más en Él, madurar, la humildad de corazón, fortalecer nuestro débil carácter, ejercitarnos en la obediencia, entre otras cosas. De toda crisis, prueba o dificultad, de la mano de Dios salimos fortalecidos, más en Cristo y con una fe que nos anima a seguir y amar a Dios en todo tiempo. Pues, ¿quién más iremos si solo en Él tenemos palabras de vida eterna? A veces se agotan los recursos y aparece la impotencia.
Debemos reflexionar cuando estas cosas suceden, pues hay grandes y profundas enseñanzas en medio de todas estas situaciones. En el caso de esta mujer vemos que ni la ciencia del momento, ni todo el dinero que había servido para curarla. Así que no había solución en la tierra para este problema. Y esto sigue ocurriendo muchas veces. Hoy, ¿qué debemos de hacer? Lo que ella hizo es que lo que debemos hacer, correr a Jesús. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La fe de esta mujer se activó cuando escuchó hablar de Jesús en el versículo 27. Ella escucha seguramente los testimonios de los milagros del Maestro, sanando a multitudes. La fe en esa palabra que escuchó la llevó a avanzar hacia Jesús. No importando la debilidad física, no importando todo lo que ella sentía, el dolor que ella sentía, ella logró, a pesar de los limitantes obstáculos. Era una mujer impura para los judíos, no tenía ni un poco de dinero, estaba fatigada, débil, con anemia. Había una gran multitud que superaba para llegar a Jesús. Leamos Marcos 5:31. A pesar de todos estos obstáculos, esta mujer enferma creía que el Señor Jesús tenía el poder para sanarla y decidió ir a buscarlo a Él. Se llenó de fe y esperanza y por eso avanzó con las fuerzas que le quedaban. Ella llegó sin importar lo que los religiosos y los de ese momento dijeran. El manto que el Señor Jesús llevaba nos señala su autoridad y poder. Recordemos, por ejemplo, el manto del profeta Elías, con el que cubrió a Eliseo cuando lo llamó a ser reemplazado. Eliseo reconoció que Elías era el enviado del Señor, reconoció su oficio como profeta de Dios, reconoció la autoridad delegada en Elías. En ese manto, Elías y luego Eliseo abrieron el río Jordán. El manto de los profetas era señalado su oficio. ¿Qué fe es la que tenemos para que sane nuestro cuerpo, pero sobre todo nuestra alma? No sé qué enfermedad estás pasando o qué estás viviendo. En este relato nos damos cuenta la inmensa fe que tuvo esta mujer que padeció por 12 años de flujo de sangre. Había visto muchos médicos, gastado todo lo que tenía. ¿Qué tipo de fe tuvo esta mujer que le permitió recibir su milagro? Esa fe es la que nosotros debemos de activar. La fe que sobrepasa las debilidades y el sufrimiento. Había sufrido mucho las condiciones que ella estaba pasando. La fe que sobrepasa el menosprecio y el rechazo y las críticas. Y la fe que abre paso entre la multitud. Esa fe es la que nosotros tenemos que activar. La fe que desata el poder de Dios. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime? Y pregunta: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver la mujer que había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblorosa, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado. Y le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Jesús estaba caminando rumbo a la casa de Jairo, apretujado por la multitud. Nadie indicaba que tenía la mente sanar o hacer un milagro. Cuando de pronto sintió su conmoción del interior, ocurrió algo y él sintió. El poder sanador de Jesús salió de él, no por voluntad, sino por la fe de esa mujer. El poder que Jesús se mueve a través de tu fe. Jesús es movido por la fe. Cuando el ser humano lo toca, el conocer cuando de nosotros le busca desesperadamente. Por la fe hay poder.
que Dios ha desatado, y ese poder va dirigido a nuestra vida para sanarnos, para librarnos, para cambiar nuestros problemas y darnos una vida mejor. Entonces, debemos de activar esa fe y recordar y ser como esa mujer, que no le importó lo que dijeran. Tenemos que analizar qué tipo de fe tuvo esta mujer para nosotros, así, de esa misma manera, poder activarla. Cierra tus ojos y pidámosle a Dios que active nuestra fe. Amantísimo Dios, venimos ante tu presencia. Sabemos, tú más que nadie sabes, nuestra aflicción, nuestra desesperación, qué carga tenemos. Son nuestros hijos, nuestra salud, nuestra vida, nuestra economía, los problemas políticos de nuestro país. No importa qué es lo que estamos viviendo. Tú más que nadie sabes, Padre eterno. Y pedimos, Padre, y clamamos este día, Padre, para que tú actives esa fe, que tú hagas, Padre, crecer esa fe como la tuvo esta mujer, que no importando lo débil que está, se sintiera, ella tomó el valor y te buscó, corrió hacia tus pies y te tocó el manto. Este día venimos tocando tu manto y pidiendo ese milagro, Padre, de sanidad, ese milagro, Padre, que es el que necesitamos en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a buscar más de ti. Ayúdanos a entregar nuestra vida ante ti. Entregamos nuestro corazón, Padre. Transfórmanos, Padre, en el nombre que sobre todo nombre. Por la sangre de Cristo declaramos, Padre, que este programa va a ser de bendición. Te venimos poniendo, Padre, esta radio, cada uno de sus colaboradores, Padre, todos los países, Padre, que son parte de esta radio. Te pongo a tus directores, Padre, de Radio Arcoíris. Que seas tú, Padre, el que lo fortalezca, que tú hagas ese milagro, que tú seas, Padre, ese mismo Padre que eras antes, es el mismo de ahora y de los siglos. Y declaramos, Padre, que esta radio está siendo de bendición, que este programa está siendo de bendición, está llegando a esos hogares que están afligidos. Todo se lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Comparte este mensaje para que sea de bendición a esa persona necesitada. Dios te bendiga y te guarde.